hablar hoy sobre el lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmune por excelencia, sin lugar a dudas. Es dentro del punto de vista de la característica clínica del paciente, la que tiene mayor variedad de manifestaciones en reumatología y también, de hecho, en medicina interna, ya que las manifestaciones multisistémicas ocurren fundamentalmente por formación de múltiples autoanticuerpos. Al ser las manifestaciones múltiples, por lo tanto, el curso de la enfermedad y su pronóstico son variables y va a depender fundamentalmente del órgano u órganos afectados. O sea, no existe un paciente típico con lupus. Saquemos de la cabeza que hay un paciente típico con lupus, ¿no? Y vamos a ir viendo las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Es una enfermedad relativamente poco frecuente, ¿no? Por ejemplo, la incidencia en Estados Unidos 2 a 7.6 por 100.000 habitantes, ¿no? La prevalencia, o sea, la cantidad de total de pacientes, aparte de los pacientes nuevos, puede ser hasta 50 por 100.000 habitantes. Y como sabemos, es que es una enfermedad de personas jóvenes, ¿no? La edad pico promedio está entre los 15 y los 40 años. Sin embargo, el lupus se puede presentar realmente en cualquier época de la vida. En cualquier época de la vida, pero de hecho el mayor grupo de pacientes está dentro de la fase reproductiva. Ya súper conocido de que esta es una enfermedad que tiene predominio en mujeres, puede ser de 9 a 10 a 1, en todos los países del mundo hay esta relación. A diferencia, por ejemplo, la artritis reumatoide, que en población latinoamericana puede ser de 6 a 1 y en países europeos 2 a 3 a 1. ¿No? Pero esto es global, a nivel global definitivamente esa es la relación mujer-varón. Esta es una enfermedad que conllevaba a una gran mortalidad hacia mediados del siglo pasado, y con el advenimiento, uno, de los antibióticos, y número 2, de los glucocorticoides, y 3, de los inmunosupresores, es que esta mortalidad fue mejorando, porque ha llegado un momento en el cual ya no ha mejorado más, ¿no? La tasa de supervivencia actual está alrededor del 85% a 10 años. O sea, todavía siguen muriendo definitivamente pacientes con lupus. Y los pacientes con lupus se mueren inicialmente por la actividad de la enfermedad, como por complicaciones infecciosas, pero posteriormente, conforme van pasando los años, esta mortalidad permanece incrementada a expensas de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, una fase inicial de la enfermedad, los pacientes fallecen por la enfermedad en sí y por infección, y una segunda parte en la cual fallecen fundamentalmente por complicaciones, insisto, cardiovasculares a la cabeza, de hecho, el infarto agudo de miocardio. Como todo tipo de enfermedad autoinmune, hay un periodo preclínico en el cual la formación de autoanticuerpos, en general órgano específico, ¿no? Conlleva a una fase posterior en la cual ya se presenta la clínica. ¿Y cómo se presenta esta fase preclínica? Uno, a través de predisposición genética, ¿no? De hecho, la carga genética sin duda juega un papel importante en la aparición de la enfermedad, pero que además debe ser desencadenado por un factor ambiental. Y como está indicado en este gráfico, probablemente exposición a radiación ultravioleta que forma cuerpos apoptóticos a nivel de la piel y exposición de material nuclear que normalmente no se expone, o a través de activación de linfocitos por algunos agentes virales.
Entonces, esta sumatoria de eventos, tanto factores genéticos como factores ambientales, son los que en un paciente predispuesto, por lo tanto, va a condicionar el desarrollo de la enfermedad. ¿Ve? Entonces, al ser esta una enfermedad poligénica, y en el cual hay una suma de este tipo de eventos, realmente hasta este momento no se conoce cómo aparece la enfermedad. Pero hay estas teorías, ¿no? Entonces, para el desarrollo del lupus, entonces, y en general de cualquier enfermedad autoinmune, factores genéticos y ambientales van a condicionar la formación de autoanticuerpos. En artritis reumatoide es algo parecido, de hecho, y en algún momento ocurre el proceso de inflamación, la falta de reconocimiento de lo propio y compromiso inicial de órganos, y durante el tiempo el lupus es una enfermedad que puede cursar silente, ¿no? Pero que también puede presentar periodos de activación de enfermedad. La activación de enfermedad en el lupus ocurre por varias razones. La más frecuente, sin lugar a dudas, que el paciente deje de tomar la medicación, ¿no? Una de las cosas que se tiene que hacer cuando se trata de un paciente con lupus es dar una terapia de inducción, ¿no? Para controlar el proceso de actividad de la enfermedad, y después de conseguida remisión de la enfermedad, dar una terapia de mantenimiento para que la enfermedad no se reactive. Ese es un periodo crítico en el cual muchas veces el paciente llega a estar muy bien, no tiene ninguna molestia, y dice, bueno, estoy tomando 1, 2, 3 años, ¿para qué sigo tomando mi medicación? ¿No? Entonces, dejan de tomar la medicación y vuelve a haber reactivación de la enfermedad. Un factor también importante de la reactivación, de los flares en inglés, es la exposición a radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta no solamente condiciona la aparición del desarrollo de la enfermedad, sino también condiciona el desarrollo de reactivaciones. Parte fundamental de todo tratamiento para un paciente con lupus, independientemente de qué sea lo que tenga, es el uso de bloqueador solar. El paciente muchas veces no lo usa. Entonces, y esa es otra de las razones frecuentes de reactivación. Y una última causa frecuente de reactivación es la presencia de infecciones, ¿no? Y una más menciono, el embarazo, ¿no? En pacientes con enfermedad quiescente o con muy poco tiempo de remisión, el embarazo puede condicionar también, de hecho, la reactivación del mismo. Cuando hay estos procesos de reactivación, mientras más frecuentes sean estos procesos de reactivación, también va condicionando daño. Y el daño en órganos ocurre tanto por la enfermedad en sí, como por el mismo proceso de actividad de enfermedad. Mientras más proceso de daño ocurra, daño estoy hablando, por ejemplo, falla ovárica prematura, por ejemplo, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, pulmón encogido, osteonecrosis, osteoporosis con fracturas, etcétera, etcétera. Todo lo que implique daño, diabetes, por ejemplo, incrementa la mortalidad en los pacientes. Entonces, un objetivo importante de manejo de un paciente con lupus es evitar las recaídas, ¿no? Primero conseguir la inducción de remisión, y después de conseguir la inducción de remisión, mantener la enfermedad controlada para justamente reducir las posibilidades de recaídas, con el consiguiente desarrollo de daño y a las finales mayor mortalidad. Es lógico pensar de que al ser esta una enfermedad de predominio femenino, ¿no? Factores hormonales juegan algún papel. De hecho, estudios en modelos murinos muestran la importancia
de los factores hormonales. Sin embargo, la importancia en el ser humano no es realmente tanta, ¿no? Factores infecciosos, probablemente los retrovirus sean uno de los más importantes dentro del proceso de desencadenamiento de la enfermedad. Factores sanitarios ya habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado la radiación solar, y una muestra clara de que hay factores ambientales que desencadenan el proceso de enfermedad es lo que se llama el lupus inducido por drogas, es decir, productos, medicamentos, como por ejemplo antihipertensivos, hidralazina, isoniazida, como antituberculoso, por ejemplo, pueden desencadenar lupus inducido por drogas, o sea, una enfermedad similar al lupus, ¿no? Fiebre, malestar, artralgias, ANA positivo, ¿no? Y en el cual se suspende la medicación y los síntomas desaparecen. O sea, es claro de que hay un factor ambiental que, junto con la parte genética, desencadena el desarrollo de la enfermedad. Esto es lo que estaba mencionando. Y el otro punto es, como mencionaba, la parte genética, ¿no? La concordancia, ¿no?, de gemelos monocigotos puede ser tan alta como el 57%. ¿Eso qué significa? Que hay una chance de hasta un 57% de que un gemelo con lupus, el otro gemelo también desarrolle la enfermedad, ¿no? La concordancia de gemelos homocigotos en artritis reumatoide es hasta del 30%, hasta, ¿no? Entonces, la carga genética, el factor genético en el lupus es más importante si lo comparamos, por ejemplo, con la artritis reumatoide. Y un punto también a considerar es las diferencias en la aparición tanto en los síntomas o signos que presenta el paciente como en las características clínicas de los mismos, y inclusive también el pronóstico. Por ejemplo, se ha visto de que las personas de raza negra con lupus tienen una enfermedad más severa, usualmente tienen mayor compromiso renal, ¿no? Y el compromiso renal suele ser más severo. Tienen más frecuencia de lupus discoide, por ejemplo, también, y los pacientes de raza blanca tienen más frecuencia de compromiso articular, compromiso cutáneo. En ellos es más frecuente, evidentemente, el rash malad, pero también la enfermedad renal suele ser más leve, ¿no? Entonces, hay de hecho diferencias étnicas, ¿no? Y por lo tanto, los estudios, digamos, para hacer investigación en pacientes con lupus deben incluir diferentes grupos raciales, diferentes etnias, porque lo que es cierto para un asiático puede o no ser cierto para un latinoamericano o un europeo, ¿no? Entonces se tiene que tener bien claro que hay definitivamente diferencias étnicas tanto en las manifestaciones de enfermedad como en la respuesta al tratamiento también, inclusive. Conocemos de que hay una serie de autoanticuerpos, y uno de los anticuerpos más frecuentes son los anticuerpos antinucleares y también los anticuerpos anti-DNA. Pero el DNA no es inmunogénico. El DNA no es inmunogénico, no produce una reacción autoinmune, el DNA por sí solo. Entonces, lo que sí produce la reacción inmune es más bien la combinación, ¿no?, de esta digamos, de esta fracción del ADN que es el nucleosoma, ¿no?, que es la unión de las proteínas, ¿no?, con el DNA. Los nucleosomas son en sí realmente la unidad que va a producir la reacción inmunogénica. Este es un gráfico que nos muestra
de manera bastante simple y resumida de lo que implica la patogenia de la enfermedad, ¿no? Una de las cosas que habíamos mencionado es que en la parte, por ejemplo, de exposición a radiación ultravioleta, se forman células apoptóticas de los queratinocitos, por lo tanto hay un incremento en la presentación de autoantígenos, hay un defecto en la fagocitosis por los monocitos macrófagos, se activan los macrófagos produciendo interferón alfa 1, ¿no? Y esta activación de los macrófagos va a condicionar, va a producir daño al final. Las células dendríticas, que son las células presentadoras profesionales, ¿no? Van a también activarse, van a producir mayor cantidad de interferón, por lo tanto mayor activación de macrófagos, pero también se va a unir a los linfocitos T, y estos linfocitos T van a activarse para activar a los linfocitos B, que a las finales son los que forman los autoanticuerpos, y con la posterior formación de los complejos inmunes que se depositan en los tejidos y producen a la final el daño, ¿no? Entonces, hay diferentes digamos, niveles donde podemos intervenir, ¿no? Para tratar digamos, de cortar el proceso de la patogenia de la enfermedad. Hay tratamientos que van dirigidos a bloquear la activación de los macrófagos, la interacción con los linfocitos T. También hay tratamientos que van dirigidos a depletar a los linfocitos B o a inhibir la activación de los linfocitos B a través de la inhibición de los linfocitos T. Pero también hay otros tratamientos actuales que están en estudio que lo que hacen es bloquear la activación del interferón alfa 1. Son todavía estudios que están en investigación. Esto no es lo mismo. Muy bien. Entonces, al ser esta una enfermedad sistémica, los síntomas muchas veces pueden ser inclusive inespecíficos en algunas circunstancias, ¿no? Y para eso justamente se hacen los criterios de clasificación. Al no haber una manifestación patognomónica de enfermedad, entonces se hacen estos criterios. Los criterios no los deben de asumir como criterios de diagnóstico. En la práctica se usa, seguro. Puede ser útil, sí, puede ser útil para este efecto, pero un paciente que no cumpla criterios no significa que no tiene la enfermedad, y un paciente que cumpla criterios no significa que tiene la enfermedad tampoco. ¿Okay? Puede ocurrir ambas cosas. Un paciente que no cumpla criterios sí tiene realmente el diagnóstico, y un paciente que cumple criterios tiene más bien otra enfermedad. ¿Okay? Entonces no asumamos que esto es definitivo. Cumple los criterios de lupus y es lupus, no necesariamente. Los primeros criterios que fueron desarrollados fueron en el año 71. Hay una serie de manifestaciones, como ustedes ven: rash, que se mantiene actualmente, el lupus discoide o lupus cutáneo crónico, como hemos mencionado actualmente, fenómeno de Raynaud se consideraba como un criterio de clasificación, alopecia, que los siguientes criterios fue desechado, fotosensibilidad que se ha mantenido, úlceras orales o nasales, no nasofaringia, acá se considera en el 71 nasofaringia, ahora se considera úlceras orales o nasales, artritis sin deformidad, pero eso tampoco es muy cierto, porque ocurre, por ejemplo, que hay lo que se llama la artropatía de Yapur, ¿no? Lo que se usaba antes, ¿no? Las células LE positivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se escogen estos criterios? Se escogen considerando las manifestaciones que son más específicas y considerando también las manifestaciones que son más sensibles, y se hace un balance, ¿no? Para conseguir en forma global una mayor especificidad y sensibilidad. Ese es el objetivo de la final.
Si los criterios de clasificación solamente escogieran lo que son muy específicos, habría muchos resultados falsos negativos, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, es hacer un balance entre especificidad y sensibilidad. Los criterios del 82, con la modificación del año 97, consideraban una serie de factores, ¿no? Y acá sí consideraban, ¿no? Por ejemplo, en artritis, la artropatía de Yacut. En la anterior solamente decía artritis no sin deformidad, ¿no? Y cuando sabemos pues, que la artropatía de Yacut es una manifestación importante, ¿no? Úlceras orales o úlceras nasales, usualmente no dolorosas como es acá, ¿no? Fotosensibilidad expresada como indica ahí, reacción inusual a la radiación solar. Cualquiera en el verano está en el sol y no se pone rojo, ¿no? o discretamente rojo, se sale del sol y pasó, ¿no? La reacción digamos, de fotosensibilidad se refiere a una reacción cutánea inusual. Si una persona se pone roja a la media hora, un paciente con lupus, uno sabe pues, cómo se pone, ¿no? O sea, esto ya es de hecho individual, ¿no? El paciente identifica de que se está poniendo su piel roja en menos tiempo de lo que solía presentarse a la exposición al sol. O sea, no hay un tiempo en particular que digamos, sí, pasado 30 minutos, ¿no? Sino esto es más bien individual, ¿no? O sea, es de acuerdo a anamnesis. Tomemos otro, por ejemplo, compromiso neurológico, dice convulsiones y psicosis, descartando otro tipo de eventos, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos o infecciones, ¿no? El problema es que las manifestaciones neurológicas son tan amplias que solamente poner dos tipos de manifestaciones neurológicas, ¿no? Contrae mucho, ¿no? al espectro que tiene la enfermedad. Entonces, como ustedes ven, pues un paciente podía tener una serie de manifestaciones que no están incluidas dentro de estos criterios, sí, y más bien tenían el diagnóstico. Entonces, esas fueron las razones por las cuales en el año 2012 se plantea hacer una revisión de estos criterios de clasificación y se usan los que están actualmente vigentes, que son los del 2012. Sin embargo, para el estudio de investigación sigue usándose también los criterios del 82. ¿No? ¿Qué es lo que ganamos con los criterios del 2012? Tener mayor sensibilidad porque incluye más cantidad, ¿no? de manifestaciones clínicas, la especificidad sí es similar, ¿no? Y el otro punto es que hay menor cantidad de falsos positivos. El diagnóstico parecido a los criterios del 82, que debe cumplir 4 criterios y por lo menos uno de ellos debe ser clínico y uno inmunológico. Con una salvedad nada más, que en aquellos pacientes que tienen compromiso renal y tienen una biopsia compatible, sobre todo en las formas proliferativas, asociado a un anticuerpo, ya sea ANA o anti-DNA, con esto es suficiente para hacer el diagnóstico de lupus. O sea, una biopsia renal compatible con nefritis lúpica asociado a anticuerpo positivo es suficiente independientemente que no tenga otro tipo de manifestaciones. En ese artículo que les he mostrado, ¿no? Dan algunos detalles que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, las lesiones discoides son bastante específicas, casi 94% de especificidad. Es inusual que un paciente con lupus discoide asociado a otras manifestaciones clínicas no sea lupus, porque también puede haber, ¿no? lupus discoide de por sí, sin ninguna manifestación,
¿no? O sea, puede haber cuadros de lupus cutáneo crónico sin manifestaciones sistémicas, pero tener lesiones discoides, ¿no?, asociado a otras manifestaciones sistémicas es bastante específico. Otro punto importante a considerar es la alopecia. La alopecia que no deja cicatriz. La especificidad es bastante alta, 96% de especificidad. Espero que tengamos la oportunidad de ver al paciente con lupus con estas circunstancias, pero es bastante característico la alopecia. Usualmente la alopecia suele ser difusa, también puede ser en parches, lo usual es que sea difusa. El cabello es muy delgado, es como cabello de bebé, y es un cabello de mala implantación y quebradizo, ¿no? Es bastante particular el tipo de alopecia, ¿no? Por eso es bastante específico, pero poco sensible. Igual, el rash discoide es poco sensible. Y otro punto, por ejemplo, es la linfopenia. Antes se consideraba, en los criterios anteriores, linfopenia menor de 1500, tenía una especificidad comúnmente de 81%, pero si se dejaba el corte en menos de 1000, esa especificidad subía a casi 95%. O sea, eso quiere decir, ¿no?, de que si ponemos como corte un valor más bajo de linfocitos, es menos probable que eso sea por otra causa que no sea lupus, ¿no? Esa es más o menos la idea. Entonces, en estos nuevos criterios han considerado un corte más bajo desde el punto de vista de los linfocitos. Y por último, los anticuerpos antinucleares, como ustedes ven, son bastante sensibles, ¿no?, en casi 97% de sensibilidad, pero la especificidad es baja, 45% de especificidad. ¿Eso qué significa? Que un porcentaje importante de pacientes, más del 50% de pacientes que tienen anticuerpos positivos, esos anticuerpos están positivos por otra enfermedad o por otro tipo de proceso, inclusive personas normales. En líneas generales, los autoanticuerpos, incluyendo por ejemplo el factor reumatoide, es positivo alrededor del 5% de la población, y los anticuerpos antinucleares también. Pero hay otras enfermedades que también pueden condicionar presencia de anticuerpos antinucleares, ¿no? Una serie de enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, enfermedad inflamatoria muscular, enfermedades virales, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus del HIV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la moraleja es: la positividad de anticuerpos antinucleares es insuficiente para considerar el diagnóstico de lupus. O sea, no porque un paciente con lupus tenga anticuerpos antinucleares positivos, eso significa que tenga la enfermedad. Puede ser otro tipo de enfermedad. Un anticuerpo que sí es bastante específico es el anti-S de casi el 99% de especificidad. Entonces, en un paciente con un cuadro clínico sugestivo de lupus y tiene anti-SM positivo, ese paciente tiene lupus hasta que se demuestre lo contrario. Prácticamente 100% de especificidad, 99%. Es muy alta la especificidad de los anticuerpos anti-SM, pero la sensibilidad es muy baja, ¿no? Hay un porcentaje bajo de pacientes, solamente la cuarta parte de los pacientes tienen anti-SM positivo. Muy bien. Entonces, ahí están los criterios clínicos: compromiso cutáneo en las tres variedades de compromiso específico: lupus cutáneo agudo, cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico, ¿no? Con las diversas variedades. El lupus cutáneo agudo, tanto incluido el rash malar, como está incluido también el lupus puloso, el rash maculopapular,
necrólisis tóxica epidérmica, que usualmente está asociado a medicamentos, pero también, como vemos, puede estar relacionado al lupus. Y también acá está incluido, como ven ustedes, la fotosensibilidad. El lupus cutáneo crónico, que no solamente son las lesiones discoides, sino también, por ejemplo, el lupus pernio, el lupus hipertrófico o verrucoso, el lupus profundo o paniculitis lúpica, ¿no? También están dentro de las manifestaciones clínicas cutáneas. O sea, no era tan simple como decir rasmanal, fotosensibilidad, ¿no? Lupus discoide. Hay muchas otras manifestaciones clínicas, como ustedes están viendo, y esa es la importancia de estos criterios del 2012. Úlceras orales o nasales, alopecia, nuevamente la especificidad es muy importante, artritis, que da como por lo menos 2 articulaciones, serositis pleural o pericárdica, compromiso renal, eso no ha variado, compromiso neurológico, agregan manifestaciones que son sin duda importantes, neuropatía periférica, neuropatía de pares craneales, ¿no? Mielitis transversa, anemia hemolítica nuevamente está considerada como un punto aparte, habíamos mencionado lo de la leucopenia, trombocitopenia es parecido, y los criterios inmunológicos lo mismo, incluyendo los 2 últimos, complemento y test de Coombs. Bien. Correcto. Entonces, un par de palabras con respecto a anticuerpos antinucleares. Es una prueba importante, que duda cabe, ¿no? Es una prueba sin duda importante dentro del diagnóstico de la enfermedad, pero se queda solamente ahí, para diagnóstico, no se usa para hacer seguimiento. Si ya saben ustedes que tienen un ANA en 1200, patrón homogéneo, y le vuelven a pedir de acá a unos 3 meses y le sale un ANA 1 sobre 3200, patrón moteado, ¿qué le importa? No tiene ninguna importancia, porque aumentó el título o porque varió el patrón, ¿tiene alguna importancia? Ninguno. Solo sirve para diagnóstico, no sirve para nada más. Entonces, es positivo y ya está. La positividad va a depender también del laboratorio, ¿no? Del sustrato que se use, ¿no? De la experiencia, obviamente, del lector de las láminas de inmunofluorescencia, y hay patrones que son más específicos de lupus, como por ejemplo el patrón periférico, y que se asocia con más frecuencia a posibilidad de anti-DNA y compromiso renal, pero poco frecuente realmente. Lo más frecuente sin duda es el patrón homogéneo, pero también un patrón inespecífico, ¿no? Usualmente los falsos positivos son de patrón homogéneo, ¿no? Y la otra característica de los falsos positivos es que suelen ser a títulos bajos, ¿no? 1 sobre 80 o menos. El patrón moteado es otra forma frecuente, moteado fino, moteado grueso, asociado a algunas manifestaciones o a algunos resultados laboratorios, como por ejemplo positividad anti-RO, anti-LAN, es frecuentemente asociado también a Sjögren secundario. Patrón nucleolar. El patrón nucleolar también se puede presentar en el lupus, pero es más específico para esclerosis sistémica. Muy bien, entonces las pruebas de laboratorio de rutina deben incluir, obviamente, pues, un hemograma, un examen de orina, reactantes de fase aguda, ¿no? Y los autoanticuerpos, como habíamos mencionado, pues pedir anticuerpos antinucleares, usualmente por el método de ELISA es suficiente. En algunos centros, con el Hospital Almenara, por el método de ELISA, y si es positivo de ELISA hacen recién la inmunofluorescencia como una prueba de screening.
Los antígenos extractables nucleares son importantes sin lugar a dudas, a la cabeza sin duda el anti-CN, que es una prueba casi confirmatoria, pero otros anticuerpos son importantes como anti-RO y el anti-LAM, y son importantes porque, teniendo en cuenta que el grupo etario es potencialmente fértil, y pues la mayor parte de mujeres, uno de sus deseos es tener hijos, ¿no? Entonces se debe tener presente si la mujer tiene estos anticuerpos RO y LA positivos, porque hay más frecuencia de lupus neonatal y mayor frecuencia de bloqueo auriculoventricular de tercer grado en el feto. Entonces, a estos pacientes que puedan quedar gestando, ¿no?, se les debe hacer un monitoreo fetal, ¿no?, más cercano para detectar de manera temprana estas complicaciones, sobre todo el bloqueo auriculoventricular de tercer grado en el feto. Complemento, sin duda es importante, la hipocomplementemia, tanto C3 como C4, suele indicar una enfermedad activa. Sin embargo, hay pacientes que tienen enfermedad clínicamente quiescente, con hipocomplementemia y actinidia positiva, ¿no? Dentro de la prueba de laboratorio habíamos mencionado los restantes de fase aguda, y es importante tener presente que en el lupus la velocidad de segmentación suele estar elevada cuando la enfermedad está activa, pero la proteína C reactiva suele estar normal. Este dato es importante porque un paciente con lupus que tiene, digamos, dentro de nuestra evaluación inicial de actividad, y tenemos PCR normal y posteriormente se incrementa, en el contexto de un paciente que potencialmente puede tener proceso infeccioso, como hemos conversado, ¿no?, el incremento de la proteína C reactiva es un dato que nos sugiere de que puede haber una infección de por medio. Muchas veces es muy difícil poder decir que la presencia de fiebre es por actividad de enfermedad o es porque hay una infección, porque de hecho pueden coexistir ambas. Entonces ese dato nos puede ayudar. El proteinograma electroforético es útil para ver cómo es la curva de la gamma globulina. Usualmente es una hipergamma globulinemia policlonal. Por último, todo paciente con lupus tenemos que hacer una evaluación de riesgo cardiovascular. Habíamos mencionado, estos pacientes conllevan a un riesgo incrementado de arteriosclerosis y por lo tanto de mortalidad cardiovascular. Entonces, evaluación de presión arterial es importante, ¿no?, evaluación de glicemia y obviamente el perfil lipídico, ¿no?, para ver cómo está el colesterol total, ¿no?, LDL, LDL, y dar la intervención respectiva, ¿no?, justamente para reducir el riesgo del proceso cardiovascular. Es sin duda muy frecuente en los síntomas generales, de manera similar a las vasculitis sistémicas primarias, ¿no?, síntomas generales: malestar, baja de peso, fiebre, ¿no?, debilidad, cansancio, ¿no? La fiebre, como vemos, es una enfermedad, es una manifestación bastante frecuente en el transcurso de la enfermedad del paciente. La fiebre por lupus suele ser no mayor de 38.5, pero obviamente un paciente con lupus y fiebre hay que descartar infección sin lugar a dudas. Y lo usual, como digo, es que la temperatura no sea más de 38.5 grados centígrados. Manifestaciones del aparato locomotor: artritis, como hayamos visto, artropatía y Yacoub, ¿no?, pero puede haber tendinitis también, otro tipo de manifestaciones como ruptura tendinosa, también es algo que puede ocurrir, osteonecrosis, ya sea por la misma enfermedad o por el uso de los corticoides.
parece como si fuera una artritis reumatoide, ¿no? Le tomamos una radiografía, ni una sola erosión, no hay osteopenia, no hay disminución de espacio articular. Fundamentalmente lesiones tendinosas. Manifestaciones cutáneas, una serie de manifestaciones cutáneas, como ya hemos visto dentro de los criterios de clasificación. El típico rash malar, ¿no? Como ustedes ven ahí, una lesión eritematosa, elevada, ¿no? Que respeta de manera característica el surco nasogeniano, ¿no? Si ustedes, a veces es más difícil en nuestra población, obviamente este niño es de raza blanca, pero en nuestra población somos de piel más oscura y puede ser más difícil obviamente identificar el rash malar, y es bueno que toquen al paciente, ¿no? La piel suele ser inflamada, ¿no? Suele sentirse inflamada, engrosada, ¿no? Y palpan la zona de piel que no está afectada, ¿no? Y se siente pues digamos, una característica normal. Lesiones orales, característicamente, a diferencia de las aftas, que son del lecho blanquecino, estas son, como ustedes ven, del lecho eritematoso, no dolorosas. Compromiso discoide, esta es la fase cicatrizal, como ustedes ven, dejan prácticamente esta es la única lesión cutánea que deja cicatriz, y eso es lo que le mencionaba la alopecia, ¿no? Miren ese cabellito tan fino y una alopecia difusa. Livedo reticularis, que siempre hay que descartar en un paciente con livedo antifosfolipídico asociado. Compromiso cutáneo crónico, cutáneo subagudo, forma psoriasiforme, Pablo eritematodermativa, compromiso de lupus profundo o paniculitis lúpica, vasculitis, lesiones como ustedes ven ahí, purpúricas, hemorrágicas. Siempre ver la mano. Si ustedes se fijan en el cuarto dedo, el borde periungual se ve edematoso, y el eritematoso, comparen con este. Miren acá también, ¿no? Acá se ve también infarto periungual. Y esas son manifestaciones de actividad de enfermedad, ¿no? Formas verrucosas, lupus túmido, lesiones papulares, eritematosas que no blanquea la piel, lupus pernio, localizado en zonas sacrales, usualmente en la nariz, en la oreja. Compromiso renal, sin lugar a dudas, una manifestación importante de enfermedad, y una de las manifestaciones más severas de enfermedad, y que tiene 5 tipos fundamentalmente, ¿no? Normal o cambios mínimos, y hasta la proliferativa focal y difusa y la membranosa. Se han hecho algunas modificaciones de esta clasificación, que fue de la OMS y la Sociedad Internacional de Nefrología plantea de 2003, mantiene hasta ese momento esta clasificación. En líneas generales es más o menos lo mismo, ¿no? La clase 1 por inmunofluorescencia, mesangia mínima, mesangia proliferativa la clase 2, la clase 3 que es la focal, y digamos, dividen en las que tienen manifestaciones de actividad o manifestaciones de actividad y cronicidad, o manifestaciones de cronicidad única. Difusa, segmentaria global, también con lesiones activas o crónicas. Clase 5, la membranosa, etc. Se hace también al momento de la biopsia índices de actividad e índices de cronicidad. Esto nos sirve fundamentalmente para diagnóstico y para pronóstico la biopsia, ¿no?
los índices de cronicidad, lo que ustedes ven ahí, lesiones glomerulares, tanto esclerosis glomerular o semilunas fibrosas, lesiones tubulares o tubulointersticiales, atrofia tubular o fibrosis intersticial. Y estas manifestaciones de cronicidad sin duda son las más importantes de identificar, porque son las que van a decir si este paciente tiene posibilidades de recuperación o no. Un índice de cronicidad de más de 4 tiene un riesgo alto de llegar a insuficiencia renal terminal. Biopsia renal, forma mesangial, en el cual vemos un glomérulo ópticamente normal con un poco de expansión mesangial en algunas áreas, con un poco de incremento de la celularidad de las células del mensaje y nada más. Proliferativa focal, áreas normales como esta, con áreas de proliferación, ¿no?, en menos del 50% de los glomérulos y menos del 50% del mismo glomérulo, y las formas difusas en el cual hay, ¿no?, un infiltrado difuso, ¿no?, prácticamente no se ve el espacio de Bowman en esta lámina. Puede haber compromiso arterial también, con formación, por ejemplo, como vemos acá, de trombos. Las famosas asas de alambre, que lo que indican fundamentalmente es depósitos subendoteliales en las formas difusas, en las formas proliferativas, trombos hialinos también que se presentan en las formas proliferativas. Manifestaciones neurológicas, lo que ya hemos conversado, hay una serie de manifestaciones clínicas, aparte de las convulsiones, puede haber accidente cerebrovascular, mielitis transversa, puede haber cuadros de Corea, puede haber mononeuritis múltiple, polineuropatía, puede haber mononeuropatía, neuropatía de pares craneales, puede haber trastornos similares al síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, etcétera, 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 incluyendo también manifestaciones psiquiátricas. Compromiso ocular puede, desde el punto de vista externo, lo más frecuente pues es la asociación con el Sjögren, queratitis, pero también puede haber epiescleritis, puede haber escleritis, ocasionalmente uveitis posterior, y puede haber también retinopatía, ¿no?, o la aparición de lo que se llaman los corpuscitoides, que es una muestra de lo que es una vasculitis retiniana. Compromiso pulmonar, a la cabeza sin lugar a dudas la serositis, pero también puede haber compromiso pulmonar intersticial, ¿no?, disfunción diafragmática, puede haber hipertensión pulmonar, compromiso cardíaco, y la más frecuente sin duda también es la serositis, pero también puede haber, ¿no?, una endocarditis de Lehmann-Sachs, que es una expresión usualmente de antifosfolipídico, pero también puede haber cardiomiopatía. Una de las manifestaciones más severas de enfermedad en el lupus es la hemorragia pulmonar, ¿no?, y se considera que hasta un 50% de pacientes que tienen esta manifestación fallecen, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que particularmente darle un tratamiento intensivo justamente para mejorar su sobrevida. Serositis, enfermedad pulmonar intersticial, elevación del diafragma, el izquierdo, endocarditis de Lehmann-Sachs, compromiso hematológico, dos tipos de anemia, uno la anemia hemolítica y la otra anemia por enfermedad crónica, puede, ya sabemos, plaquetopenia, leucopenia, y no olvidarnos, ¿no?, de que el lupus se asocia con frecuencia pues a arteriosclerosis. La arteriosclerosis puede ser tan alto en porcentaje como hasta un 40%,
¿no? Y esto obviamente nos incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares serios a una edad más temprana, ¿no? Un punto a recordarles es cuando estén en emergencia y reciban un paciente con lupus, una mujer, 20, 30 años, y le refiere a dolor precordial tipo opresivo, no las manden a su casa, sino pidan la evaluación del cardiólogo, porque ese paciente puede tener una cardiopatía coronaria isquémica. No es raro encontrar pacientes lúbricas jóvenes que tienen infarto de miocardio. Así que eso ténganlo muy presente, nunca se olviden de que paciente con dolor precordial lúbrica, cardiólogo. Si el cardiólogo descarta que hay cardiopatía coronaria, perfecto. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, pues las manifestaciones clínicas de enfermedad son muy variadas, ¿no? Y por lo tanto, pues el tratamiento del paciente tiene que ser necesariamente individualizado. ¿No? Cada paciente va a tener una determinada manifestación y hay que tratarla de acuerdo a la severidad de la lesión, a la localización de la lesión, ¿no? O del evento, ¿no? Para definir el tratamiento. No todo paciente se trata igual. Y puse como primera parte del tratamiento los grupos corticoides. Siempre, hasta este momento, sigue siendo una parte importante del manejo de enfermedad, sin duda, pero algo que no debemos de olvidarnos es que la primera parte del tratamiento tiene que ser necesariamente la educación. Al ser una enfermedad compleja, ¿no? De curso variable, con múltiples manifestaciones, una enfermedad crónica, es una enfermedad para toda la vida. Esta enfermedad no se cura, se controla, como ya sabemos. El paciente tiene que tener una información suficiente para que comprenda su enfermedad y para que pueda adherirse al tratamiento. Paciente educado que ha recibido una educación sobre su enfermedad es más probable que cumpla con el tratamiento y menos riesgo de tener recaídas, ¿no? Entonces, una parte fundamental es la educación. Los grupos corticoides, que duda cabe, juegan un papel importante en el manejo de esta enfermedad, pero cada vez se está tratando de usar los grupos corticoides lo menos posible. La razón fundamental es por las complicaciones: diabetes, ¿no? Obesidad, cambios en el aspecto físico. Imagínense cualquiera de nosotros, hombres o mujeres, que tengamos que estar tomando corticoides y tengamos nuestra cara de media luna. ¿Nos daría ganas de salir a la calle? No, ¿cierto? Entonces, ese es un problema realmente, ¿no? Porque justamente le da a personas jóvenes, ¿no? Que están en la plenitud de su vida, quieren sentirse bonitas, ¿no? Y por tanto, eso le va a cambiar su vida, sin duda. El aspecto físico le va a cambiar, y hay personas con lupus que hasta se suicidan, ¿no? Entonces, ¿no? Es una cuestión seria, sin lugar a dudas. Y el otro punto importante es la parte de infecciones. Está claramente demostrado que dosis mayores de 7.5 miligramos incrementa altamente el riesgo de infecciones tanto serias como no serias, y por lo tanto incrementa el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, hay que tratar de dar la menor dosis posible efectiva para manejar un determinado proceso. Si podemos evitarlo, evitemos. ¿Okay? Entonces, eso que antes decía, lupus, corticoide, espérense un ratito, de repente podemos usar otro tipo de medicamentos, de repente podemos usar solamente dosis bajas. Cuando retiramos usarlo y usar la dosis alta, pues no hay modo. Informar al paciente, esto es lo que usted necesita, y si el paciente se niega, porque se puede negar también, pues entonces exonérame de responsabilidad. ¿Okay? Entonces, tratar de usar la menor dosis posible. Hay algunas circunstancias en las cuales
no se puede evitar. Un paciente con compromiso neurológico severo, ya sea del sistema nervioso central o periférico, requiere dosis de 1 miligramo por kilo. No hay otra. Pero un paciente que tiene una serositis pleural mínima, de repente solamente con antimaláricos, antiinflamatorios, o de repente una dosis pequeñita de corticoides 5, 7.5 y nada más. Si es una hemorragia pulmonar, caballero, tenemos que darle pulso de metilprednisolona, le tenemos que dar prednisona a 1 miligramo por kilo. Y si es un paciente con nefritis lúpica proliferativa difusa, tenemos la chance inclusive de no usar corticoides. Y le pongo este trabajo que ha sido publicado hace 5 años, en el cual, si bien es un estudio observacional, pero ¿cuál es el punto acá? Que pacientes con nefritis lúpica proliferativa le dan tratamiento con rituximab, que es un agente antiadherente, que es un depletor de linfocitos B, y diclofenato mofetilo, y no le dan nada de esteroides orales. Le dan 1 gramo de rituximab, le dan 1 a 2 gramos de diclofenato mofetil, le dan pulso de metilprednisolona 500 miligramos en las 2 semanas que recibe el rituximab, y 0 corticoides. Y consiguieron al año, nuevamente es un estudio observacional, pero igual es un estudio en 50 pacientes, 90% de los pacientes consiguieron remisión parcial o completa del compromiso renal. Entonces, puede no usarse corticoides. Es posible no usar corticoides. O sea, no es algo que tengamos que usarlo mandatoriamente. ¿Ok? ¿No? Y este es uno de los resultados. Vemos cómo los niveles de relación proteína-creatinina disminuyen y se mantienen en el tiempo. Como la albúmina sérica que está con hipoalbuminemia se recupera a valores normales, y la función renal se mantuvo estable, como vemos acá en la parte inferior. Entonces, ¿podemos evitar usar corticoides? Sí, en algunas administraciones podemos evitar usar, inclusive en compromiso renal proliferativo, ya sea difuso o focal. Entonces, un grupo de corticoides orales, no usarlos, o usar la dosis menor posible, y si tenemos que usar dosis altas, pues identificar los procesos en los cuales es necesario, ¿no? Esa dosis. Inmunosupresores, ciclofosfamida, diclofenato mofetil, ciclosporina, ¿no? Antimaláricos, una palabrita rápida, la que se usa en la actualidad con mayor frecuencia es la hidroxicloroquina más que la cloroquina fosfato. La razón es que la cloroquina fosfato, aunque es más barata, tiene mayor riesgo de retinopatía, ¿no? Puede condicionar lesiones maculares, ¿no? Y pérdida de campo visual. Entonces, se prefiere el uso de hidroxicloroquina, ¿no? La tableta viene de 400 miligramos, ¿no? Y se debe dar dosis no mayor de 5 miligramos por kilo de peso. Dosis mayores de 5 miligramos por kilo de peso de hidroxicloroquina, nos corremos el riesgo de toxicidad ocular. La hidroxicloroquina, desde el punto de vista de manejo de actividad de enfermedad, es útil para el manejo de compromiso cutáneo y compromiso articular. Pero la hidroxicloroquina ha mostrado en una serie de estudios que reduce el número de reactivaciones, y cuando se presentan las reactivaciones suelen ser de menor intensidad, y ha mostrado también que reduce la mortalidad de los pacientes con lupus. ¿Okay? Entonces, de hecho, dentro del manejo de todo paciente con lupus, uno
educación, 2, hidroxicloroquina, 3, bloqueador solar. Son las 3 cosas que siempre tenemos que tener en cuenta en todo paciente con lupus, independientemente de lo que tenga. Todo paciente con lupus tiene que recibir esos tratamientos. Okay. Y la terapia biológica, como hemos visto, al ser medicamentos de alto costo, ¿no?, debemos reservarlos para las circunstancias en las cuales no hay una respuesta o hay alguna contraindicación para el uso de otros medicamentos. Los inmunosupresores, ciclofamida, reservados fundamentalmente para pacientes con manifestaciones severas de enfermedad, y la severidad de enfermedad va a depender de cada manifestación. Si tiene, por ejemplo, plaquetopenia, una plaquetopenia severa se define como una plaquetopenia menor de 50.000 por milímetro cúbico. Si tenemos compromiso neurológico, tenemos un accidente cerebrovascular, tenemos una mielitis transversa o tenemos una mononeuritis múltiple, son manifestaciones de severidad de enfermedad. Si tenemos psicosis aguda, manifestación de severidad de enfermedad, pulso de ciclofamida, ¿no? Entonces, la severidad de enfermedad depende del cuadro, ¿no? Compromiso cutáneo no se usa ciclofamida como regla general, ¿no? Muy bien, entonces, por último, muestro esta guía del año 2012 de manejo de nefritis lúpica, y solamente para resaltar algunas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta de que la respuesta al tratamiento es distinto en las personas de raza blanca y las personas hispánicas o afroamericanas. El Colegio Americano de Reumatología dice que debemos de preferir diclofenolato a la ciclofamida. Y si son personas de ascendencia europea, ¿no?, se puede usar ciclofamida a dosis bajas, 2 miligramos quincenal por 6 dosis. En cambio, en aquellos pacientes en los cuales los pacientes, desde el punto de vista de la biopsia, tienen crecientes, usar prednisona 1 miligramo por kilo y usar pulsos endovenosos de glucocorticoides y usar ciclofosfamida a dosis altas, ¿no? Entonces, la idea es, por lo tanto, identificar, ¿no?, qué pacientes, ante qué paciente estamos. Paciente de raza negra o ascendencia africana, ¿no?, o paciente ancestros europeos, o pacientes latinoamericanos, ¿no?, tiene o no crecientes celulares en la biopsia, ¿no? Y para decidir, usamos menos dosis de corticoides o usamos más dosis, o si usamos menos dosis de ciclofamida, usamos más dosis, o si preferimos usar a la ciclofamida diclofenolato, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el tratamiento necesariamente es individualizado, no hay un parámetro exacto para cada cosa. Entonces, tratamos al paciente según lo que tenga de proceso de enfermedad. Muy bien, son 10 para las 4. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.